Mi relación con Ramón Ramón Oviedo viene desde hace muchos años. Yo recuerdo, yo era un muchacho muy joven y, y él ya era una persona adulta, trabajaba en una agencia de publicidad, pero nosotros nos reuníamos en una casa de 2 pisos que estaba en la Arzobispo Meriño, creo que esquina Vicente Celestino Duarte. Y ahí en las tardes generalmente tocábamos muchos temas, generalmente temas literarios, porque iba mucho Efraín Castillo, Miñín Soto, esa gente, y también todo lo que era arte, y hablábamos de arte, y yo aprendí mucho con él. También estaba en ese grupo José Cestero, Fello Cachucha, y a veces iba Coco Gontier, y era unas tardes muy interesantes. Y uno de los mejores recuerdos que yo tengo de Ramón fue precisamente que estando ahí, en ese grupo, pues yo posé para él para un retrato que me hizo, que conservo con mucho cariño. Y recuerdo inclusive hasta lo que tenía en el cuello, tenía esas semillas que parecen un delfín, que es una semilla que se saca y se limpia y se le pone la cosita ahí. Y recuerdo todavía hoy con mucha viveza, con muchas vivencias de esa época. Luego Ramón, en un momento determinado, decide dejar de lado lo que era el diseño gráfico y el trabajo publicitario para dedicarse totalmente a su pintura. Ramón crece con un colorido y con una destreza de trazo impresionante. Recuerdo muchas veces que pensábamos que él en algún momento estuviera triste o estuviera ensimismado con algún problema que tuviera, que pudiera haber sido físico, alguna enfermedad o algo, pero traducía en su pintura toda esa fuerza interior que tenía. Y a mí me llamaba mucho la atención porque antes que eso yo tuve un profesor, un amigo que fue Paul Giudicelli, que fue también una respuesta tardía en el arte dominicano porque ya empezó a pintar ya de mucha edad. En el caso de Ramón, pues la amistad nuestra se fue fortaleciendo cada vez más y Ramón en su momento pues fue parte del grupo Proyecta. Éramos Papo Peña de Filló, Ada Balcácer, Domingo Liz, Lepe, Oviedo, Ramón Oviedo, Coco Gontier, se me escapa el escultor Gaspar Mario Cruz y yo. Y pues hice mucha afinidad con Oviedo y a mí fue uno de los que más me dolió la separación de él del grupo Proyecta, porque Coco y yo éramos los más pequeños, los más jóvenes, y en realidad no teníamos poder de decisión, estábamos aprendiendo con esos ya íconos de la pintura dominicana, como eran sobre todo Ada Balcácer, que tenía una fortaleza muy determinante, y Domingo Liz, que eran los ideólogos, vamos a decir, filosóficos de ese movimiento. Y un motor importante que era Papo Peña de Filló, que había llegado del exterior con la remembranza del grupo El Paso en España y Feito, y o sea, venía en una ebullición que a nosotros nos tocó muy de cerca. Entonces, al venir la ruptura, yo me acerqué más a Oviedo. El grupo nuestro siguió por un lado y Oviedo y Ramón por el otro, pero nosotros seguimos muy íntimamente ligados y fuimos así hasta la hora de su muerte. Tuve el gran placer de que él vino aquí a mi taller y estuvo trabajando conmigo creo que fue para la primera trienal del mosaico cerámico, que lo convencí de que hiciera una pieza para
para ese evento. Él nunca había trabajado así en un espacio pequeño y menos la cerámica, y produjo 2 piezas impresionantes, sencillas, bien hechas y con una calidad muy grande. Aquí después vino varias veces, tengo fotos de él con mis hijos aquí en el taller. Para ellos fue también muy importante esa foto, porque eran pequeños, pero lo veían como un gran maestro ya. Bueno, yo le había imbuido eso, yo le había mantenido siempre, y cuando venía aquí le decía que se portaban bien, que era un maestro que teníamos que respetarlo, que tuvieran cuidado, y ellos le cogieron gran cariño a Ramón. Decir de su pintura, la pintura no hay que decir nada porque habla por sí sola. Yo conservo varias obras de él que fui adquiriendo poco a poco, y ese primer retrato que nunca lo olvido, porque fue precisamente el inicio de una larga amistad. Pues sí, el pedazo donde nos separamos y nos unimos en días fue la época precisamente de la Guerra de Abril. Fue muy curioso porque yo tenía lazos afectivos con parte del gobierno de esta parte, vamos a decirlo así, y todos mis amigos estaban en el gobierno de Camaño, incluyendo a Camaño, que en un momento también fue parte muy cercana nuestra cuando estábamos en el automovilismo, que eso poca gente lo sabe, que él fue parte de Santo Domingo Auto Club, y Rafaelito Sánchez, José Arseno, nosotros éramos bien amigos. Entonces se dio esa guerra patria, esa revolución allá adentro, y se quedó formado un grupo cultural en el cual Ramón tuvo una incidencia muy fuerte, igual Ada Balcácer, que estuvo allá adentro, y Silvano Lora y 2 o 3 pintores más. Yo en esa disyuntiva de no estar aquí ni estar allá, un día decidí, estaba asistiendo yo al entierro de mi abuelo, que fue el lunes siguiente ahí al 24 de abril, y me cogió un tiroteo en el cementerio, y yo tenía la cámara, hice varias fotografías, y a partir de ahí decidí en ese momento que iba a tomar fotografías de un lado y de otro. Era corresponsal de la revista Ahora en ese momento, tenía acreditaciones norteamericanas de la revista Time, eso me facilitó conseguir las acreditaciones con los norteamericanos. O sea, se presentaron varias coyunturas que me permitieron a mí hacer una labor de fotografía y de separarme un poco de lo que era irme a focalizar a un sitio, ya sea allá adentro, ya sea aquí afuera. Mientras tanto, el grupo de pintores que había adentro, que incluyo a Lepe también, se hicieron exposiciones interesantísimas allá adentro, hicieron los famosos murales que se hacían, los murales que se pusieron en la fortaleza cuando los mítines y demás, y muchos afiches que se hacían para ponerlo en las calles. Recientemente hubo una exposición de afiches donde se aparecen algunas obras de Ada y de Domingo. La revolución tuvo, dentro de la revolución, dentro de esa etapa, murió Paul Giudicelli, y murió allá adentro precisamente, que era una figura que nosotros, sobre todo yo, y valorábamos mucho. Y pues, como te digo, no eran momentos que nos encontrábamos, nos desencontramos, y yo ya tenía unos deberes con la gente de los Estados Unidos de producir una serie de fotografías para enviarla, porque yo era freelance de Time and Life y tenía que enviar fotos para allá. O sea que me dediqué a la fotografía y desatendí, vamos a decirlo, dejé de lado a esas personas, a ese grupo de artistas
que hizo una labor espectacular y hizo varias exposiciones, es un movimiento cultural, Ada estaba metido ahí de cabeza también. O sea que la labor de Domingo y de Ramón Oviedo en la revolución fue importante desde el punto de vista artístico.